Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo, remanente fiel, casa creyente. Habíamos visto en el segmento anterior de la caída de la iglesia del primer siglo, los llamados el cuerpo de Cristo, que todas aquellas religiones que creen, que apoyan o enseñan que Jesucristo se encarnó, que Jesucristo es trinitario y que Dios y Jesucristo es lo mismo, están haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando pidieron la salida de Barrabás, un ladrón y asesino en vez del Hijo de Dios. Están participando de lo mismo, están haciendo lo mismo que hicieron esta gente. Están pidiendo al diablo, a Satanás y a sus huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, en vez de elegir la salvación por medio del Hijo de Dios, de Jesucristo. Esta es la parte 3, la caída de la iglesia del primer siglo, los llamados el cuerpo de Cristo. No olviden, manténganlo en su mente, lo que hizo ese pueblo que pidió la, la muerte del Hijo de Dios y pidió un asesino y permitió que se liberara como hoy día está liberado totalmente el Dios de este siglo en este tiempo y en este mundo, porque es el Dios de este siglo, para que haga y deshaga con todos, incluso con todas las religiones. Como siempre, tomen sus Biblias para continuar con este estudio. Esta es la parte 3 de la caída de la iglesia del primer siglo, los llamados el cuerpo de Cristo. Vayamos a Hechos 3:3, es decir, 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todas las religiones que creen que Jesús es Dios no lo han hecho ni Señor ni su Salvador. Hechos 2:37. Este pueblo hizo algo de lo que hoy día todas las religiones y todos aquellos que participan en las religiones deberían de hacer. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando los oyentes se arrepienten de corazón, se compungen. Dios les muestra su misericordia, los perdona de su mal proceder. Y esto hizo con ese pueblo, ya que inspiró a Pedro a edificar creencia por medio de una promesa. Les dijo: para vosotros es la promesa, pero además esa promesa Dios la extiende aún más allá de aquellos que escuchaban la prédica de Pedro. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿A quién llamó Dios? A los que estaban lejos. ¿Se han preguntado dónde estábamos nosotros? Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como ya vimos, dones son regalos, dádivas de Dios. Porque irrevocables son las dádivas o los regalos de Dios. Y el llamamiento de Dios. Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Por qué hemos alcanzado la misericordia de parte de Dios? Por la desobediencia de los judíos. Esa desobediencia que a través del tiempo hasta nuestros días se ha intensificado y acrecentado, ya que los judíos no creen en el Hijo de Dios. Para ellos Jesús solo fue un profeta más.
¿Por qué entonces hay gente que se dice creyente, pero no siendo descendiente de las 12 tribus de Israel, hacen sus ritos, imitan su vestuario o usan palabras hebreas en su hablar o escritura? Sigamos con Pedro y su prédica inspirada por Dios. Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como vimos, estos oyentes tuvieron un genuino arrepentimiento. Ahora tenían que hacer un acto de creencia. Debían bautizarse en el nombre de Jesucristo. No les dice que se bautizaran en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios establece una forma de hacer las cosas, el hombre carnal la cambia. ¿Por qué? Porque ese hombre carnal está dirigido o está influenciado, ha permeabilizado su mente en los espíritus diabólicos y está llevando adelante el ministerio de su padre: hurtar, matar y destruir. Y como sabemos, el Dios de este siglo es el padre de mentira. Y una mentira no es sólo aquella que se contrapone 100% de lo genuino. También es aquella mentira a medias. Porque el adversario es astuto. Si él solo hablara mentiras, tú sabrías distinguirlo. Pero él revuelve verdad con mentira. Usa la palabra, la mal usa, para así desviarte del camino. Mira la promesa. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero la religión guiada por el Dios de este siglo dice que te debes bautizar en agua, que es necesaria bautizarte en agua. No están creyendo esta promesa, ni están llevándola a cabo de la forma que Dios estipula. Porque dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si yo me bautizo en agua en el nombre de Jesús, no recibo perdón de pecados. Para Dios, ese bautismo hoy día es un fuego extraño. Y todos aquellos que lo practican, al igual que esos hombres que hicieron fuego extraño, que también lo vimos, fueron muertos. Y todos aquellos que hoy día lo practican también son muertos, muertos espirituales. Ya no baja ese fuego del cielo que los quema. ¿Y sabes lo que es eso? Misericordia de Dios. Eso es la misericordia. Retener el castigo que se merecen por su desobediencia, por su tosudez, por su rebeldía, por su dureza de corazón. Pero hay algo más. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. La palabra recibiréis es un verbo. El verbo recibir. Y en este caso está en un futuro. Recibiréis. ¿Cuándo yo voy a recibir eso? Cuando yo confiese a Jesucristo como Señor de mi vida y crea y me bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de mis pecados. En ese momento yo recibiré el Espíritu Santo de la promesa. Yo lo hice. Y no es autorreferente. Es una verdad indesmentible que yo tengo las arras del Espíritu Santo, así como muchos de ustedes que han seguido los estudios y han llegado a creer al punto de manifestar el Espíritu Santo de Dios. Porque yo creo, estoy convencido en mi corazón, que el remanente fiel, a pesar de ser poco, muy poco, es fiel y continúa adelante
nutriéndose de la palabra de Dios, manifestando el Espíritu de Dios, fortaleciendo al hombre interior por medio de la manifestación que Dios hizo disponible, con la oración perfecta, que siguen intercediendo por los santos, que siguen hablando secretos divinos con Dios y que se mantendrán hasta el retorno de Jesucristo. Eso es el remanente fiel. Como vimos, estos oyentes tuvieron un genuino arrepentimiento. Ahora tenían que hacer un acto de creencia. Debían bautizarse en el nombre de Jesucristo. No les dice que se bautizaran en el nombre de Jesús. Se preguntarán cuál es la diferencia. Si Jesús y Jesucristo es lo mismo. Se refiere a la misma persona. Ahí está el engaño del adversario. En esa sutileza. Si yo me bautizara en el nombre de Jesús, me estaría bautizando por el Jesús humillado, por el que vivió en la administración de muerte. Me estaría bautizando por el que él vivió bajo la ley y que fue colgado del madero. Esa es la gran diferencia. Nosotros, los que buscamos a Dios hoy, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, el Cristo resucitado, el exaltado. Lo hacemos en el nombre del Hijo de Dios, que hoy está sentado a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros, porque es nuestro Salvador. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Si está hablando de un bautismo espiritual, ¿cuál cree usted que fue el bautismo que recibieron estas 3.000 personas? El bautismo del Espíritu Santo. Si los discípulos, al ser bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, manifestaron ese Espíritu Santo hablando en lenguas y sabiendo que Dios no cambia y que Él prometió que daría o entregaría de su Espíritu a cuantos Él llamara, estas 3.000 personas que fueron llamadas y que se añadieron ese día, ¿también hablaron en lenguas? Yo creo que sí, porque Dios no cambia. ¿Se acuerdan lo que la promesa de Joel? ¿Se acuerdan de Isaías? Ya lo hemos visto. Todos esos hombres que hablaron siendo inspirados por Dios mostraron, ¿se acuerdan? En extraña lengua y en lengua de tartamudo hablaré de este pueblo. ¿Y qué es lo que iba a hacer ese pueblo? Ni aún iba a creer así. Dios muestra con este pasaje de las Escrituras en el libro de Hechos 2 el resultado espiritual de una prédica inspirada por Dios en un hombre renacido, lleno del poder del Espíritu Santo de la promesa. Pedro, mientras escuchó al Padre, siempre tuvo el mismo impacto en quienes le escucharon. Hechos 3:2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hechos 3:3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Hechos 3:4. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Hechos 3:5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro, el que fue bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, el que habló en lenguas, el que operaba todo el poder de lo alto que Dios hizo disponible, el que practicaba y vivía todo lo aprendido con el Hijo de Dios, no regalaba plata. Él dio lo que tenía, y lo que tenía era el poder del Espíritu Santo que podía manifestar de 9 maneras diferentes, siendo una de ellas dones de sanidades. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver? En las manifestaciones de poder es una de las 9 manifestaciones, porque es un poder desde lo alto para llevar a cabo la tarea, que es deshacer las obras infructuosas de las tinieblas en sus partes componentes. ¿Qué significa en sus partes componentes? El adversario ramifica su mentira. La ramifica de diferentes maneras. Este hombre
era un mendigo. Ya le estaba mintiendo porque Dios dice en su palabra que no habría justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y este hombre estaba mendigando. Entonces, Pedro deshace una parte de esa mentira. Le dice, no tengo plata ni oro. Entonces, olvídate de recibir plata u oro. Además, tenía una enfermedad. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Otra parte de esa mentira del adversario, al igual que hoy. Cuando hablan de enfermedad, de peste y todo eso, se olvidan de que la sanidad fue hecha disponible hace más de 2000 años por medio de la llaga de Jesucristo. Y este hombre desconocía esa promesa. ¿Qué es lo que hizo este hombre primero, Pedro? Fue fortalecerlo en creencia. Pedro, el que fue bautizado con el Espíritu Santo en la promesa, el que habló en lenguas, el que operaba todo el poder de lo alto que Dios hizo disponible, el que practicaba y vivía todo lo aprendido con el Hijo de Dios, no regalaba plata. Él dio lo que tenía y lo que tenía era el Espíritu Santo que podía manifestar de nueve maneras diferentes, siendo una de ellas dones de sanidades. Era lo que tenía y eso les dio al mendigo. De la misericordia o limosna que Pedro le entregó, ¿cuál fue el resultado? Hechos 3:7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Las partes componentes, cuando dice deshacer las obras infructuosas de las tinieblas, una de las partes componentes es la duda, el miedo y el temor que tienen que estar la gente en la mente. Este hombre que estaba mendigando ya había vencido o había sido deshecha dos partes de esa gran mentira que el adversario tenía en su mente y le estaba envolviendo para mantenerlo postrado. Él hizo algo más. Le extendió su mano. ¿Lo tironeó? No, le extendió su mano. Y el hombre, ¿qué es lo que hizo? Se movió. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos de hacer. La promesa está. Extendamos nuestra mano. Y levantémonos y caminemos con ese poder que Dios nos dio. Deshagamos esa obra infructuosa de las tinieblas que nos tiene prisioneros pensando que no es posible. Que eso era para otro tiempo. Que eso no era para hoy. O porque estas personas eran sus escogidos. Hoy día nosotros somos sus escogidos. Llevemos adelante la tarea, operemos las 9 manifestaciones del Espíritu, mostremos al mundo que somos hijos de Dios, que somos luz en el Señor, para que deje de gemir la creación aún esperando que nosotros nos manifestemos. Manifestémonos para que deje de gemir toda la creación. Hechos 3:8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Cuando se hacen los shows de sanidades, ¿quién se lleva la gloria? Oye, el de nuevo. ¿Viste lo que hizo? No le da la gloria a Dios. Por eso esa sanidad o ese show es de patas cortas, es de corta duración, porque no es de Dios. Lo de Dios es permanente. Si te dio de su espíritu, vas a tener ese espíritu hasta que te vayas a dormir o hasta que retorne Jesucristo. Si te hizo disponible la salvación, es tuya. Si tú no te la farreas, si tú no te la pierdes, si tú no la desechas, si tú no te vuelves a los ídolos del yo, de la religión, de que eso no es posible, o de los miedos, las dudas, los temores, o a servir al Dios de este siglo en todas sus formas, actuando por la carne y con la carne y no por lo espiritual que Dios nos ha dado. He aquí el resultado del poder de Dios operado por Pedro, un creyente renacido, operó la manifestación de dones de sanidad. Y el que recibió la sanidad, la recibió de forma inmediata y completa. Pero el mendigo hizo algo más. Alabó a Dios. No a Pedro,
La gloria de todo lo que nosotros hagamos es para nuestro Padre. El adversario va a ser y va a usar gente para que llegue a nuestro lado y nos diga, uy, qué grande eres, qué harto sabes. No, lo que yo sé es por lo que Dios me ha inspirado a hacer o a decir. Nada más. Él ha dado el crecimiento, entonces la gloria es de Dios, no es mía. Pero ¿qué ocurre hoy en las religiones y su show de sanidades? ¿A quién se le da la gloria? Veremos un pasaje más donde Pedro, inspirado por Dios, mientras que anduvo dentro de los linderos de la voluntad revelada de Dios, tuvo resultados espirituales inmediatos. Hechos 10:13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora entienden por qué es el mejor ejemplo de un hombre renacido que cae nuevamente en la religiosidad, que cae nuevamente en la ley. ¿Qué le prohibía la ley al pueblo de Israel? Era comer cerdo, por mencionar uno. Ellos, hasta el día de hoy, pregúntenle a un judío, de la religión judía, pregúntenle, ¿comen cerdo? Ellos no comen, son respetuosos de la ley. Y Pedro ya estaba manifestando que no había renovado su mente a la libertad gloriosa de ser un llamado hijo de Dios. Porque es una libertad gloriosa. Es una libertad inmensa. ¿Y sabe lo que es gloriosa? Es poder en manifestación. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que manifestemos su poder, porque es suyo, no es mi poder. Yo soy el medio, no es que Dios me tome como las religiones dicen también, es que me tomó el Espíritu. No, Dios no te toma. Tú te mueves y en la medida que tú te muevas, Dios te respalda. Lo hizo con Moisés, ¿se acuerdan? Lo hemos visto varias veces y ha sido mencionado en la gran mayoría de los estudios porque es el mejor ejemplo. Moisés le fue a pedir a Dios ayuda porque estaba siendo perseguido por el pueblo egipcio, que estaban cerrados a su paso por el mar. ¿Y qué le dijo a Dios? Ve y hazlo. Porque el llamamiento que Dios te hace a ti, que le hizo a Moisés, que le hizo a cada uno de los hombres, de los grandes hombres en su momento, ese llamamiento conllevaba todo su poder para hacer, para representarlo aquí en la tierra. Pero aquí estamos viendo a Pedro que aún es celoso por la ley. ¿Recuerdan cuál es el tema de este estudio? La caída de la iglesia del primer siglo. ¿Por qué cayó? Porque sus líderes no renovaron su mente a lo que Dios decía. Porque sus líderes se mantuvieron respetuosos por los viejos paradigmas enseñados por doctrina de hombres. Doctrinas que en su momento fueron espirituales, porque fue el pacto que Dios hizo con el pueblo, pero que fueron abolidas por el nuevo pacto que hizo el Hijo de Dios cuando levantó su copa y dijo, este es mi sangre que por vosotros es derramada y este es mi cuerpo que por vosotros es repartido. Él fue el Cordero Pascual. ¿Lo entienden ahora? ¿Lo entienden? Él fue el Cordero Pascual, es el nuevo pacto, es la sangre del nuevo pacto. Nos limpió de todos nuestros pecados pasados, nos dio poder desde lo alto porque Dios en Cristo está en nosotros. ¿Me entienden ahora? Hechos 10:15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. El día Pentecostés la concurrencia que escuchó a Pedro y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, de esos 3.000. ¿Cuántos eran judíos? La respuesta está ahí mismo. No todos eran judíos. Entonces cuando habla de que la promesa era no, es que es para el pueblo de Israel nomás, para ellos no. Habían pardos, medos, elamitas,
de diferentes pueblos. ¿Te acuerdas lo que dijo? Los escuchamos en nuestra propia lengua. Entonces no todos los 3.000 eran judíos. Hechos 2:8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos 2:9. Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Hechos 2:10. En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Si eran romanos, no eran judíos. ¿Entienden? No todos los 3.000 eran judíos. Hechos 2:11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No todos eran judíos. Muchos de esos pueblos eran gentiles, es decir, no judíos de religión ni por descendencia. Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Se dan cuenta que es religioso? ¿Cuántas religiones hoy día no comen cerdo? ¿Cuántas religiones hoy día, cuando llega la Semana Santa, no comen carne? Explicado. ¿Cuántas religiones hoy día, dejan de comer alimentos o se abstienen de alimentos porque hacen ayuno? ¿Entienden ahora? Es útil el trabajo del adversario para engañar, para mantenerte prisionero y no que tú no manifiestes la libertad con que Dios te hizo libre. Pedro había renovado su mente, había cambiado los viejos patrones y doctrina que tenía antes de renacer del Espíritu Santo de Dios. No había renovado su mente. Aún era celoso por la ley de Moisés, que les prohibía a los judíos comer ciertas carnes o juntarse con los gentiles. Estaba tan enquistada en la mente de Pedro la ley que en ese momento afloró. Y eso ocurre con las religiones hoy día. Eso ocurre con las religiones hoy día. Por eso el mejor ejemplo que Dios también nos dejó fue Apolos. Era poderoso en la Escritura. Poderoso. Y para ser poderoso en la Escritura tenía que conocer la ley. Tenía que conocer la ley que está establecida en Levítico, donde había que hacer sacrificios, donde había que apedrear a una mujer porque era infiel, o no podías tocar a una mujer porque tenía su periodo menstrual y tenías que echarla fuera del pueblo. Todo eso lo sabía Apolos, porque era poderoso en la Escritura. No era poderoso en ciertas partes de la Escritura, era poderoso en la Escritura, en toda la Escritura. Y él tuvo la mansedumbre para escuchar y darse cuenta que lo que ese hombre y esa mujer le hablaban estaba respaldado por Dios. Tal como la prédica que hizo Pedro en el principio. Cuando tú estás respaldado por Dios, lo que tú hablas, inspirado por Dios, tiene poder para impactar al oyente. Lo estremece al punto de que ese pueblo, toda esa gente que se bautizó, esos 3.000 que se bautizaron, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. Las religiones que hoy son igual a Pedro, son celosos de la ley, olvidando la gracia de Dios, danzan porque David lo hizo, cubren sus cabezas con paño porque los de la religión judía lo hacen, construyen grandes templos, visten a sus mujeres como sacerdotisas, usan implementos judíos como candelabros llamados Hanukkah, o usan palabras y saludos en hebreo. Levantan sus manos, tocan cuernos y para qué seguir. Cada uno de ustedes debería visitar templos de diferentes denominaciones para que vean con sus ojos cuántas religiones o denominaciones están imitando la prédica del Hijo de Dios y su doctrina, o la práctica de los discípulos de la Iglesia de Gracia, la doctrina que Dios muestra en su palabra. ¿Cuántas de esas religiones están viviendo esto? ¿Se han preguntado? Para eso es que se les pide, visiten otras congregaciones, vayan, para que aprendan, para que vean con sus ojos.
que ninguna de estas denominaciones están imitando la prédica del Hijo de Dios y su doctrina, que ninguna de estas religiones está practicando lo que los discípulos de la Iglesia de Gracia practicaban. La doctrina que Dios muestra en su palabra desde el día Pentecostés en adelante para la Iglesia de Gracia, los llamados al cuerpo de Cristo, y entenderán cuán apartada de Dios están todas las religiones, sectas y cualquiera que se dice creyente, pero que no cree por renacer y manifestar las arras del Espíritu Santo hablando en lengua. Hechos 10:13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos 10:15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Luego de la resurrección que recibió, luego de la corrección que recibió de Dios, Pedro aparentemente entendió al principio que Dios le enseñó. ¿Y por qué digo aparentemente? Ya lo verán. Pero como veremos más adelante, esa revelación de Dios no entró en el corazón de Pedro, el cardia, el centro de creencia de la voluntad. Hechos 10:15. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Como ya hemos visto, adorar no es que se arrodillara y enterrara la cabeza en el suelo. Fue una reverencia ante ese hombre que había llegado porque entendía y sabía que la que él había recibido como revelación. ¿Se acuerda que él estaba dormido y le vio un ángel que le dijo que fuera a buscar a Pedro y que en dónde le iba a encontrar y lo que haría con él, que le hablaría? ¿Se acuerdan? Hechos 10:27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Hechos 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Por qué dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío? Porque él todavía se consideraba judío. Seguía celoso por la ley en su mente y en su corazón. Estaba enquistado en su corazón. Para un hijo de Dios no es abominable ir a un lugar de pecadores. Jesucristo se lo enseñó. ¿Se acuerdan cuando los otros decían: hoy se junta y come con pecadores? Jesucristo se lo enseñó en práctica. No hizo acepción de personas. Entraba a un lugar de pecadores, entraba a un templo, lo llamaba cueva de ladrones, después confrontaba a los judíos, a los sacerdotes, y le decían que eran sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. A su propia gente: apártate de mí, Satanás. Oye, era bravo Jesucristo. No transaba. Un hijo de Dios no tranza. Si Dios lo dijo, eso lo decide. Muchas veces Dios te va a decir algo y no lo vas a entender, pero cuando lo lleves a cabo, vas a ver el provecho de haber sido obediente. ¿Verdad? Pero este hombre, por eso es el mejor ejemplo para mostrar lo que ocurre hoy día con las religiones, lo que ocurre hoy día con aquellos que se niegan a recibir la sana doctrina, los que no imitan a Apolos, que fue manso y humilde para recibir, más allá de lo que él sabía, de lo que él era poderoso. Hechos 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Pedro ha dejado de ser celoso por la ley? No, sigue insistiendo en lo mismo. Cuán abominable es para un varón judío. Él debía haber dicho y haber entrado a esa casa como un hijo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, a llevar el pan de vida, a servírselo en bandeja de plata. Pero él empieza al tiro a poner: momentito, es abominable.
Pedro había renacido del espíritu de la promesa, sabía que había sido por gracia, había escuchado a Jesucristo cuando enseñó que la ley dependía de solo 2 mandamientos, Mateo 22, 36 al 39. Pedro vio cuánta gente y de cuántos pueblos diferentes se bautizaron en el día de Pentecostés. Vio que Dios no había hecho acepción de personas, pero aún él se consideraba varón judío. ¿Cuántos hoy día? No, un momentito, yo soy Juanito Pérez, de tal religión. En la medida en que se escudriñan las Escrituras con un corazón manso y humilde, esperando que Dios nuestro Padre nos abra los ojos del entendimiento, podemos llegar a entender por qué la iglesia del primer siglo, entiéndase, desde Pentecostés en adelante, tuvo un crecimiento y expansión tan explosivo o agresivo como se muestra en las primeras 5 declaraciones del libro de Hechos, el que se vio en detalles en un estudio anterior, para finalmente terminar en un solo hombre enseñando la palabra de Dios en una casa arrendada. Hechos 28-27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Hechos 28-28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no practicaban o no son seguidores de la religión católica, es decir, de la religión judía, ni son judíos descendientes de las 12 tribus de Israel. Hechos 28-29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Hechos 28-30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de Hechos. Así terminó el estudio que hicimos en la 8ª declaración en el libro de Hechos. Y la 8ª declaración era predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina la última declaración. Sé que cuesta entender cómo es posible que la palabra revelada de Dios y que escribieron los hombres inspirados por Él hace ya miles de años pueda ser tan actual. ¿Cuántos autollamados líderes o seguidores y religiones viven esta verdad? El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. ¿Puede aplicarse a las religiones, a los religiosos de hoy? Por eso la palabra es viva y es eficaz. Cuando ustedes leen ese versículo viva, no es que la palabra ande caminando por ahí. No. La palabra es viva cuando yo la pongo en práctica, cuando yo la creo. Ahí toma vida. Y es viva y eficaz. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque si yo me encuentro con un versículo, tomarás cosa inmunda y no os hará daño. Oye, no ando con miedo echándome alcohol gel en las manos. ¿Entienden ahora? ¿Cuántos autollamados líderes o seguidores y religiones viven esta verdad? El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. ¿Cuántos se niegan a creer este versículo? Y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Lo primero que Dios espera del que dice amarlo es entiendan de corazón. No entiendan en la mente, porque en la mente hay miles de pensamientos, miles de dardos de fuego del maligno en el día a día. Donde yo debo entender es en el cardia, en lo más profundo de mi corazón, el centro de creencia de mi voluntad. Es ahí. Porque téngalo por seguro que todas las religiones, todos los religiosos tienen la palabra en la mente. La tienen. Habla con ellos. Te recita los versículos de memoria. Uno tras otro. Te ametrallan con versículos.
La pregunta es, ¿los creen? Esa es la diferencia. ¿Los creen? Porque si los creyeran, cuando leen que Jesucristo dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, se darían cuenta que no es Dios. Eso es entender de corazón. Lo más profundo de tu centro de creencia de la voluntad, el cardia. Se conviertan. Cuando yo creo en el cardia, en lo más profundo, yo me convierto del error a la verdad, de las tinieblas a la luz, de la religión a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte del remanente fiel, a ser parte de los llamados, de ese poquito de gente que habiendo lavado su vestido de la sangre del Cordero y habiendo creído en la promesa del retorno de Jesucristo, llegaron al Bema y recibieron sus coronas por su andar aquí en la tierra, que salieron de la gran tribulación, como habla en el libro de Apocalipsis, cuando Juan le pregunta, ¿y esos quiénes son? Y él le dice, son los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Yo no lavo mis vestidos en la sangre del Cordero cuando retorne Jesucristo. Yo lavé mis vestidos en la sangre del Cordero hace ya varios años. Entonces, yo estoy en este momento en la gran tribulación. Y somos atribulados de muchas formas, de muchas maneras. También lo hemos visto en detalle. No está de más decirlo. El gran ataque que el adversario usa hoy día para destruir la creación de Dios es la ideología de género. Cuando ustedes lo entiendan espiritualmente, verán que está llevando adelante su ministerio de matar. ¿Han pensado que los sodomitas y las lesbianas no procrean? No pueden. No pueden procrear. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se termina la creación de Dios. Mató la creación de Dios. Ese es el trasfondo espiritual de todo lo que está pasando hoy día en el mundo. Cuando entiendan ese trasfondo espiritual, ustedes van a poder levantarse y pelear la buena batalla de la fe, defendiendo a la familia, defendiendo los úteros de las mujeres, porque es ahí donde está toda la maravillosa creación de Dios. Dios dice que conoce el crecimiento de los huesos del vientre de la madre. Eso es lo que Dios dice. Lesbianas y sodomitas no pueden llevar a cabo esa parte. Entonces, ¿qué hacen? Adoptan. Pervierten a alguien más. Enseñan o quieren enseñar a los niños a aceptar su depravación y su perversión. Están matando a los niños. ¿Qué están haciendo ustedes? Y el resultado que obtendrían de estas dos acciones voluntarias, que se entiendan de corazón y se conviertan por libre albedrío, del que dice amar a Dios, sería: yo lo sané. Sigamos ahora con el resultado de la prédica de Pedro en la casa de Cornelio, el centurión. Pedro en este momento está lleno de la inspiración de Dios. Vean el resultado. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En el versículo 10:44, este grupo de personas que estaban reunidas esperando a que Pedro les comunicara lo que Dios le había mandado, ¿se acuerdan? El saludo que le hizo Cornelio, para que nos dijera todo lo que Dios te ha mandado. Ellos entendían, sabían y creían que todo lo que Pedro les hablaría sería inspirado por Dios. Y el resultado fue que recibieron el Espíritu Santo en manifestación, ya que mientras escuchaban, manifestaron el Espíritu Santo en la promesa. ¿Cuál fue la prueba que había caído el Espíritu Santo en ellos? Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Se dan cuenta? Y hay una religión que dice que si tú hablas en lengua estás maldiciendo a Dios. ¿Entienden el engaño del adversario?
Véanlo. Para eso nos ha puesto Dios, para deshacer sus partes componentes, mostrarle a esa gente que dice que es maldición hablar en lengua, mostrarle lo opuesto, que está magnificando a Dios. Que eso es lo que Dios espera, que lo adoremos en espíritu. También estos gentiles, no judíos, hablaron en lenguas. ¿Y qué hacían al hablar en lenguas? Magnificaban a Dios. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora entienden por qué cayó la iglesia el primer siglo. Tú puedes renacer. Tú puedes manifestar el Espíritu de Dios. Tú puedes ver el poder en manifestación en tu vida. Pero si te sigues rodeando con religiosos, te van a ahogar y te van a hacer bailar a su compás. Hubo un ministerio que mostraba esto en práctica para que entendieran lo que ocurría. Se mostraba a un hombre renacido y era rodeado por espíritu diabólico. Y este hombre hacía ciertos movimientos, los espíritus diabólicos lo imitaban, hasta que los espíritus diabólicos empezaron a llevar sus movimientos y este hombre empezó a imitarlos. Al final, el hombre renacido terminó bailando al compás de los espíritus diabólicos. Eso ocurre cuando tú, siendo un renacido, te sigues siendo influenciado por la religión. Si tú entendiste que el bautismo es en Espíritu Santo y te bautizaste en Espíritu Santo, deja atrás a todos aquellos que sigan diciendo que tienes que meterte al agua. Porque si no te van a ahogar y te van a convencer de que tú estás en un error. Y la pregunta que aquí cabe, que la podemos ver, ¿quiénes estaban acompañando a Pedro? Fieles de la circuncisión. Eran fieles. ¿Cómo Pedro, renacido, podía permitir que hubieran fieles de la circuncisión, que siguieran cortándole el prepucio a los niños o a los jóvenes? Porque eso es la circuncisión. Tomar una parte del cuerito del pene y cortarlo. ¿Por qué lo permitía? ¿Por qué Pedro, que era conocedor de la doctrina enseñada por Jesucristo de ser salvos por gracia y no por las obras de la ley, permitía que esta gente que lo acompañaba siguiera estando bajo el yugo de la esclavitud de la ley? Porque Pedro no había renovado su mente. Les levanta un desafío. ¿Y sabes cuál es el desafío? Vayan al Antiguo Testamento y vean quién instauró el cortar el prepucio a la gente. Si Dios lo pidió o fue un hombre que se lo ofreció. Véanlo. Porque Pedro no había renovado su mente, no había cambiado los patrones de pensamiento, seguía siendo un religioso respetuoso de la ley de Moisés. Hechos 10:45. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Se dan cuenta de lo que ocasiona de rodearse con religiosos? Empieza Pedro a bailar al compás de ellos. Empieza a bailar al compás de los espíritus diabólicos que poseen, que influencian, que permeabilizan la mente de los religiosos. Se olvida de que él, mientras aún hablaba, cayó el Espíritu Santo y no necesitaba meterse al agua. Pero él lo hizo. Porque era religioso. Y como ya lo hemos visto, ser religioso es ser influenciado por doctrina de hombres. Doctrina de hombres. Él estaba presente cuando
Juan Bautista dijo, yo bautizo con un bautismo de arrepentimiento, pero el que viene tras mí bautizará en el Espíritu Santo, diciendo además que era mucho más poderoso que él. ¿Por qué él vuelve a meterlo al agua? Aquí en nuestro escudriñar las escrituras debemos usar la acumulación de escrituras que hablan sobre este tema y también la lógica. Jesucristo en sus enseñanzas sobre cómo recibir el Espíritu Santo les dijo que debían meterse al agua. Si fuera importante para recibir el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que Dios no le hubiese inspirado a su Hijo que tenía que dejarlo establecido y claramente dicho a sus discípulos para que lo enseñaran? Juan Bautista era el que bautizaba en agua y fue claro en su enseñanza, y los evangelios dejan clara la diferencia del propósito de cada bautismo. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Entienden ahora? Si Juan Bautista decía que él tenía un bautismo de arrepentimiento, que venía uno más poderoso que él, que ni siquiera era digno de llevar el calzado de esa persona, ¿por qué lo siguen haciendo? Y desechando al más poderoso que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Mateo 1:7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Te acuerdan que nosotros vimos un comparativo de lo que decía la crucifixión de Jesucristo en la visión de cada uno de los en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Se acuerdan? Cada uno tenía una visión, porque no todos vemos lo mismo cuando vemos una situación. Unos nos fijamos en unos detalles, otros en otros detalles. Y cada uno de ellos está hablando de lo mismo y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Marcos 1:8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Ya vimos que Juan Bautista era el que bautizaba con bautismo de arrepentimiento. En cambio, Jesús enseñaba a sus discípulos un bautismo espiritual. Lucas 24:44. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Entienden? Cuando Dios muestra a su Hijo en Génesis, es la simiente prometida. Cuando Dios muestra a su Hijo en Proverbios, es el Hijo. Y si ustedes siguen esa hebra en cada libro del Antiguo Testamento, se menciona a Jesucristo. El lucero de la mañana en uno. Porque eso es. Dios siempre estuvo anunciando la venida de su Hijo. Nunca anunció su venida, porque Dios es Espíritu. Anunciaba la venida de su Hijo. Y Él le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo cumplió todo lo que estaba escrito sobre Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sí, Jesús cumplió todo. ¿Por qué Pedro permitía que los creyentes aún fueran fieles a la ley de circuncisión? ¿Habló Jesucristo de bautizar metiendo a la gente al agua, echando agua sobre su cabeza o algo por el estilo? Entonces, Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todas las naciones, es sin distinción. Todas las naciones. ¿En qué nación estás tú? Eres parte también de ese llamamiento que hizo Dios a arrepentirse de corazón. Lucas 24:48. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Lucas 24:48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hay una religión que se dice testigos de. Y hay otras religiones que te dicen cómo tú puedes decir que eres testigo. ¿Sabes cómo yo puedo decir que soy testigo? De que esto es real, que esto es verdad y que se ha cumplido la promesa. Porque tengo las jarras del Espíritu. Porque manifiesta el Espíritu de Dios. Es lo único que prueba en el mundo de los sentidos que soy un renacido. No hay otra prueba. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuántas verdades en un solo versículo? Yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Se acuerdan que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida? Nadie iba al Padre si no era por Él. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El ser bautizado en Espíritu Santo, ese Espíritu Santo de la promesa, me embiste, me llena, me viste completamente de poder desde lo alto. Marcos 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Dónde tengo que ir a predicar? Al mundo. No a otras puertas cerradas y hablar entre ese grupito especial de gente, como hay otra religión que tú llegas a la puerta y no te dejan entrar porque hay un día especial para que entren los que no están, que van por primera vez. Los mormones. Trata de entrar a un templo mormón. No te dejan. ¿Para qué se van? Y hay otra religión que no es que hoy día se enseña a las mujeres y mañana a los hombres y después a los niños. Dividen. ¿Es de Dios dividir? Pedro dividió a la familia, a la gente que estaba en la casa de Cornelio. Jesucristo dividió a los 4.000. ¿Por qué lo hacen las religiones? Porque son religiones. Marcos 16:17. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Abran los ojos, lleven esta verdad, predíquenla con convicción, predíquenla con denuedo, plenamente convencido de que lo que están diciendo es verdad, porque Dios no cambia. Tenemos un mandato del Hijo de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero hay gente que se dice creyente y que participa en una ideología donde se divide en ricos y pobres. Ustedes saben cuál es. La lucha de clases. ¿Están haciendo la voluntad de Dios? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:17. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que todos aquellos que no creen en el derramamiento del Espíritu Santo, que no se han bautizado en el Espíritu Santo de la promesa, están condenados. Léalo de nuevo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántas religiones creen en el derramamiento del Espíritu Santo? Ninguna. Todos están condenados. Por eso Dios habla de un remanente fiel, que somos nosotros, los que creemos y que andamos dentro de los linderos de la palabra. Dios no es Dios de cantidades, y lo mostró, Él se lo ha dicho muchas veces. El diluvio, 8 personas. De 2 ciudades, 3. ¿Y ustedes creen que se van a salvar levantando las manos, gritando amén, aleluya, vistiéndose o comiendo o dejando de comer ciertas cosas? No, la única salvación que tienen es ser bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque si no creen, serán condenados. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre,
así también yo os envío. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes cómo llegó a ser el hombre un ser viviente? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo Dios después de haber creado el Espíritu Santo, haber creado el espíritu de un hombre y una mujer? Después formó el cuerpo del polvo en la tierra, y cuando ya ese mono, por decirlo así, tenía espíritu y tenía un cuerpo, ¿cómo recibió la vida? O el alma, como le llama la gente. Pero que en el fondo es el aliento de vida. ¿Cómo lo recibió? Sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jesucristo de la misma manera le enseña a sus discípulos a cómo recibir el Espíritu Santo. Sopló. Cuando alguien te sopla la cara, también lo vimos, tú aspiras y exhalas. Y al exhalar, tú manifiestas el Espíritu de Dios y las palabras que se formen, porque tú mueves tus labios, tú mueves tu lengua, y los sonidos que salgan, esas palabras que se vayan formando, son las que Dios le da a tu espíritu, y tu espíritu te da que hables. Y es así de simple. Y no dejes de hacerlo. Dale en tu mente gracias a Dios, mientras que estás manifestando ese Espíritu de Dios. Porque son dos cosas independientes. Yo puedo estar retemorizando versículos en mi mente, mientras que mi espíritu ora independiente de mi mente. Cuando tú lo haces de esa manera, es la inspiración divina y es la forma correcta. Así que no olviden, tenemos un llamamiento, tenemos un gran comisionamiento, que es llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, porque fuimos llamados como hijos de Dios. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.